Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Y como les decíamos, la idea es en este programa tener un poco más de análisis en profundidad y salir de lo coyuntural, más allá de que Pato Bullrich nunca nos deje y siempre estemos hablando de las cosas de ella y de cómo golpea a la gente. Hoy tenemos la presencia de una compañera del CECIM, de alguien que nos ha acompañado desde los orígenes de los juicios que inició el CECIM por delitos de lesa humanidad y que hoy tiene un rol trascendental en la Cámara de Diputados y por supuesto por su condición de militante y por su formación en género. Es alguien que para nosotros es de escuchar y de aprender por sobre todas las cosas, y más los hombres heterosis que tratamos de continuamente de aprender y meter la pata lo menos posible, digamos. Le damos la bienvenida a María Paz Bertero. ¿Cómo andás, Paz? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá andamos dentro de lo posible en la coyuntura, como mencionabas recién, pero bueno, siempre creo que metiéndole para adelante, con buena onda, hay que tratar de siempre tener buena, no en el sentido light del término, sino real, buena onda y buena actitud para poder sobrellevar lo que estamos viviendo y construir un futuro más vivible. Así que bien. Totalmente. Gracias por la invitación y por el espacio. A vos te toca ocupar el rol de secretaria de presidencia de la Cámara. Sí, ahora soy la secretaria de presidencia de la Cámara de Diputados y bueno, y también ejerzo como abogada con perspectiva de género la profesión. ¿Sos doctora? ¿Estás doctorada? No estoy doctorada. Okay. Viste que porque en algunas notas se ve la doctora y viste a veces confunde. Porque en realidad ahí hay un tema. Viste que los abogados, todos, muy pocos son doctores. Claro. O doctoras en términos de doctorado, pero hay una acordada de la Corte que permite, como se usa doctor, entonces los sellos tenemos doctor, así. O sea, no es que es ilegal decirnos doctor. Perfecto. Pero no estoy doctorada. Ok, doctora. Pero está bien que me digan doctora. Perfecto. Bueno, la verdad que tenemos media hora si vos tenés tiempo. Hay varias cosas que estaría bueno charlar con vos, que nos des tu punto de vista. Primero estaba viendo lo que fue hace un tiempito ya la marcha federal del orgullo antifascista antirracista en repudio a el discurso oficial contra la comunidad LGTB más y por supuesto las mujeres, ¿no? Sí. Yo tuve la posibilidad de estar ahí con mi compañera Sofía, con otras compañeras que querían estar presentes acompañando. La verdad que fue muy emocionante. Y me sorprendió la capacidad de acción de las disidencias y las minorías para organizar semejante marcha. Bueno, quería consultarte a vos cómo lo viste. Bueno, sí, la verdad que comparto el diagnóstico en cuanto a lo emocionante, como movilizante y también decir qué capacidad de organización. El otro día, por el tema del 8 de marzo, el 11 de marzo, hace 2 días, hicimos una actividad en la Cámara de Diputados que la auspició el presidente, Alexis Herrera, y fueron 2 compañeras, ahora después lo charlamos más en profundidad, pero una de ellas fue Alba Rueda, es una compañera trans, una mujer trans que milita hace muchos años y justamente hablaba de esto, ¿no? Haciendo referencia a esta primera marcha antifascista y demás del gobierno de Javier Milei. Hablaba de que, claro, no es casualidad que las disidencias y las mujeres tengamos la capacidad de organizarnos y de salir espontáneamente a las calles, es causalidad, o sea, es porque estamos acostumbradas a que sea de ese modo. Entonces ella hizo un reconto de cómo cuando las reprimían solamente por el hecho de ser lo que son, cuando las detenían solamente por el hecho de ser lo que son, todas las veces que han marchado por el tema de no tener otra opción que prostituirse, no tener trabajo, etcétera, etcétera, hizo que hoy podamos organizarnos de mejor manera. De todos, eso como una particularidad de las personas trans y las mujeres también, ¿no? Las mujeres estamos acostumbradas y traemos en el ADN
sobre todo en el occidente, por cómo se fue dando el movimiento feminista, esto de que tenemos que salir a las calles a ganar nuestros derechos y que nos quedamos menos quietas, como otras, como bueno, los compañeros de Malvinas, digo, como otros sectores que estamos acostumbrados a que la única manera de garantizar nuestros derechos sea saliendo, uniéndonos, y que en realidad, decíamos, es tiempo de mujeres, es tiempo de disidencias, porque primero, porque van por nosotras, porque saben que o van por las personas trans, o van por las disidencias, o van por los luchadores por de los derechos humanos, porque saben que son donde pueden pegar y donde pueden también generar una disciplina, un disciplinamiento de no participes por miedo a lo que te pasa, y porque saben que somos fuertes. Entonces, en definitiva, saben dónde pegar para después que haya un impacto en el resto de la sociedad, pero no implica que porque vayan contra las disidencias, porque vayan contra las personas trans, porque vayan contra las mujeres, no es que no vayan por el resto, van por todo el campo nacional y popular, y van solo a favor, digamos, de sus intereses. Dicho así parece algo grande o trillado, pero la realidad es que uno ve y es así, o sea, afirma lo que, mientras que ataca alguna comunidad, mientras que ataca algún derecho, mientras que vulnera algún derecho, firma entre gallos y medias noches cosas con el FMI, saca decretos y demás. Entonces, ahí me estaban corrigiendo el tono de voz. Saca decretos y demás, entonces van contra todo el campo nacional y popular y van contra el pueblo. Entonces, creo que ese tipo de actividades son las que tenemos que seguir organizándonos para desde la democracia, porque nadie dice que no sea así, digamos, desde la democracia poder organizarnos y poder decir, yo estoy convencida que la mayoría del pueblo argentino no quiere represión. Estoy convencida que mucha gente que lo habrá votado, quizás decepcionado por el espacio del peronismo, quizás decepcionado por algún dirigente, quizás lo que sea, no votó realmente esto. Entonces, tratar de nosotros, desde los diferentes lugares, apuntar al diálogo y ver qué queremos, qué país queremos. En ese sentido, y haciendo un paréntesis para después ya ir al 8M y a otros temas de género, en este termómetro social escuché a mucho compañero y compañera, más que nada compañero hombre, más que nada por afán obviamente, pero también escuché a compañeras, con lo cual me preocupó un poco, decir que hubo un exceso de progresismo y un exceso de feminismo y que por eso Milei ganó. Entonces también me preocupa que dentro de espacios del peronismo se estén gorilizando para ganar elecciones. Digo, ¿vos lo ves así? ¿No lo ves así? ¿Será un momento de época y después se pasa? Sí. Mirá, justo el otro día Mercedes Alessandro hablaba de esto, ¿no? Dio un par de estadísticas, ella es economista y está en la ONG Economía Feminista, que está buena porque baja del concepto a los números, ¿no? Y hablaba de esto, ¿no? Dicen que en realidad no, que hubo un exceso, no hubo un exceso de nada, digamos. En los medios de comunicación nombraba desde el 2018 que ella empezó a hacer este estudio, los economistas o economista mujer o varón que más salen son varones, y los que más salen dentro de los varones son los de derecha. Entonces, eso como un ejemplo. Después, si vos ves la cantidad poca cantidad de mujeres que hubo siempre, más allá de este gobierno, en general, con excepciones, digo, en la toma de decisiones. Es mentira, o sea, que tuvimos errores, o quizás, eso es opinión personal de cada una o cada uno, pero quizás adelantar algunas discusiones que por ahí no estaba la sociedad lista para darla, o que no en el momento, lo que sea. Podemos debatir como en todo, o los varones no se equivocan, o los diferentes sectores, los diferentes ministerios no se equivocan. Sí, nos equivocamos, todos y todas, pero no estoy de acuerdo con que haya sido por un exceso de feminismo, porque en realidad no llegamos nunca ni por asomo a la igualdad en ningún tipo de cosa. Entonces, después sí, uno puede decir, qué sé yo,
dimos por hecho algunos derechos, valga la frase, que después no estaban dados de por sí, y por ahí también los medios de comunicación se agarraron de esto del lenguaje inclusivo, como para matarnos, pero en realidad siguen hablando de matar a una mujer por día en nuestro país. Ahora, este año, estamos peor, pero los años anteriores era un poquito mejor, un poquito peor, y así lo hablo coloquialmente, es gravísimo, pero nunca mataron menos de una mujer por día y horitas en nuestro país, incluso con el auge, comilla, del feminismo. Entonces, yo no creo bajo ningún aspecto que haya habido un exceso. A lo sumo, los medios de comunicación, nosotras siempre que desde la Defensoría del Pueblo vamos a dar charlas a colegios y demás, siempre hablamos de el feminismo, esto de qué es el feminismo. El feminismo no es solo una mujer en tetas tirándole un tomate a una iglesia. O sea, de hecho, hay pocas feministas que en proporción que hagan eso. El feminismo busca la igualdad. Así como te digo, nadie, yo creo, por lo menos, quizás ingenuamente, pero que no son tantos los que quieren lo que pasó ayer en el Congreso, la represión, la violencia y demás. Yo creo que todos en general, la sociedad en general, querría tender a una igualdad de derechos entre varones y mujeres. Nuestra Constitución, cuando te dicen la Constitución dice eso, sí, dice que hay igualdad, pero la verdad es que no tenemos el mismo acceso a derechos y, bueno, vos sos varón y tenés familia que son mujeres, hay personas que tienen hijas mujeres y todos dirían, queremos igualdad. Entonces, el feminismo no hace más que mostrar que esa desigualdad no está, ni más ni menos, y hacer algo para cambiarlo. Eso decimos que Diana Maffí en realidad dice que el feminismo es eso, digamos, darse cuenta que existe la desigualdad, hacer algo para que nos moleste como segunda instancia, porque puede ser también algunos que no les moleste, que diga algunos o algunas, ¿no? Porque también el machismo no es propiedad de los varones, sino que también hay muchas mujeres machistas, que nos moleste y que queramos hacer algo para cambiarlo. Y algo es charlar vos con tu compañera acerca de las tareas de la casa, las tareas de crianza, lo que sea. Bueno, eso es hacer algo para cambiarlo. Entonces yo no creo como resumen, no creo bajo ningún aspecto que haya habido un exceso. Puede haber habido algún error, algunos errores, muchos errores, sí, pero como en la vida en general. También es eso, ¿no? Como hasta aquí las decisiones trascendentales del mundo estuvieron tomadas por varones, en general, ¿no? Hay excepciones, sí, tuvimos una mujer presidenta, nuestra conductora, una estadista, todo, sí, pero sigue siendo una excepción a nivel mundial. Y la verdad no nos fue tan bien no nos va tan bien como mundo. Entonces tampoco es como hay algún señalamiento de esto hicieron mal, que sigue siendo machista, digamos, porque en realidad nos equivocamos, sí. Nadie dijo que las feministas eran perfectas o éramos perfectas o los varones que luchan por el feminismo son perfectos. No, hay errores. También esto, ¿no? Los ministerios, ahora el único ministerio que queda en pie de mujeres es el de la provincia de Buenos Aires. Eso te quería preguntar, porque justamente el libertario puber promedio lo que dice es la guita que se va en programas de mujeres, ¿no? Y yo lamento que se vaya esa guita en dejar de ponerla porque, entre otras cosas, tengo amigas, compañeras que han trabajado en la línea 147 y lo desgastante psicológico que es ponerle los ovarios a ayudar a compañeras en situaciones críticas ahí. Y la otra cuestión es, obviamente, todos estos espacios que se liberan y en los territorios más que nada es derechos vulnerables para las mujeres más jóvenes. Total. Primero que el Ministerio de las Mujeres es un ministerio en general, digo, en las provincias y también en Nación cuando estaba, que no es de los ministerios que más presupuesto tienen, digamos. Y la verdad es que después las políticas públicas que se llevan a cabo los hacen las compañeras. Yo también tengo muchas amigas que laburaban ahí y laburan ahí ahora en provincia, y la verdad que el trabajo que hacen es súper importante. Si vos vas a cualquier territorio, la violencia de género está al orden del día, y por suerte
ahora esperemos que no retroceda, pero hay como más conciencia y más denuncia y demás, y para eso es necesario que el Estado esté presente, por lo menos en la concepción nuestra del Estado. Y después esto, ¿no? El Ministerio de las Mujeres no es de los ministerios que más presupuesto tienen. Y después también esto de la casta o el Estado de bueno, el Estado tiene que estar en la medida y tienen que trabajar personas, potenciar, potenciar la calidad de las políticas públicas, la calidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado, está bárbaro, tampoco nadie podría estar en desacuerdo, pero no desmantelar por los números, ¿no? Los números es con la gente adentro, ¿no? Como dicen los compañeros. El otro día Mercedes hablando de economía, hablaba de que propios, medio parafraseando lo que decís vos, de que a ella le asustó porque eran los propios nuestros, o del campo más nacional y popular, o antiderecha, que decían, bueno, pasa que toda esta vulneración de derechos no va a pegar hasta que la economía no esté mal, la economía está bien, porque yo no soy economista ni sé mucho del tema, pero por el acomodo de lo fiscal, el superávit, y ella decía, y está vinculado con esto de las mujeres en toma de decisiones, nadie habló sobre cuánto sale la economía no está bien. O sea, nadie habló sobre cuánto sale la yerba, nadie habló porque en definitiva no se encargan de eso. Entonces, incluso los compañeros que estoy generalizando, aclaro, por una cuestión conceptual. Es necesario generalizar porque no podemos ir a la mínima. Total, obviamente que bienvenidos sea los que están en el porcentaje menor y ojalá seamos cada vez más. Pero no saben ni cuánto está un producto en un supermercado, no saben lo que... Entonces, no está bien. O sea, obviamente los números quizás cierran, pero no cierran con las personas adentro. Entonces, en algún momento eso se va a notar cada vez, se está notando, se va a notar cada vez más. Y por eso la importancia de una mirada integral en la que también participemos las mujeres. Ejemplo, no solamente en... Está buenísimo, pero hablar del 8M o de la desigualdad en derechos, sino en todo. Una mujer economista puede mirar desde una perspectiva que sabe el déficit fiscal, el superávit, el acuerdo con el fondo, y también sabe cuándo sale la yerba y cómo es. Entonces, eso me parece como súper importante. Y qué sentido común, esto que quiere instalar todo el tiempo el presidente, él se recortó ese número, ¿viste? Se recortó tantos empleados y genera una conciencia de se la rascaban, y en realidad la mayoría no, y seguramente los que se la rascaban no fueron de los echados, o sea, me atrevo a decir eso. Yo soy en realidad abogada de algunos despedidos de ANSES, y que son una de las personas, de esa entelequia de, por ejemplo, en ANSES, y yo que los conozco algunos, digo, no es así, porque esta piba iba a laburar, por ejemplo, en Corrientes, iba a laburar todos los días tal cosa, se encargaba de tal cosa, oficinas en los barrios, ANSES cuando estaba más descentralizado. Entonces, esos números y confusión, creo que las mujeres somos las más fáciles, las mujeres digo, o la perspectiva de género o el Ministerio de las Mujeres, somos las más fáciles de, puedo hablar así, esto estaba al pedo, ¿no? Y es hablar sin saber, y creo que tenemos que nosotros buscar el modo de dotar de información para rebatir ese hablar sin saber. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, pensaba también la importancia del cumplimiento de las leyes, y me pregunto en la ley Micaela, ¿no? Que nació con mucha fuerza, sí, pero que sin embargo me pregunto si efectivamente pudo tener un desarrollo fuerte dentro de cada uno de los organismos, ¿no? ¿Vos eso cómo lo ves? Mirá, nosotros justo depende de la secretaría que estoy yo en la Cámara, tenemos una directora que se llama Mariela Bred, que está hace muchos años aplicando es el organismo, es la dirección que aplica la ley Micaela en la Cámara, y la verdad que el laburo que ella hace está buenísimo con todos los empleados, con todas las empleadas. Hay participación porque si lo das de una manera piola, digamos, la mayoría quiere interpelar lo que hace en su casa, o sea, yo estoy convencida de eso, que la mayoría de varones también, como que, sobre todo hay muchos varones en la Cámara, por lo menos en las que yo he estado,
en general pasa esto por suerte, que tienen hijas mujeres y que dicen, no, bueno, eso que estás diciendo vos me lo dice mi hija, o eso me cuesta a mí por... También una vuelta de rosca, el otro día tenía una discusión así, en el buen sentido de la palabra discusión, con un compañero que me decía, me lo dice mi hija, yo también le digo, yo soy de otra generación, o sea, buscar el equilibrio, como todo en la vida, de soy de otra generación, obvio, entiendo que la generación de nuestros padres no entienda ciertas cosas, o no le guste incluso, o que ni en pedo le salga a hablar con el negocio inclusivo. Eso está bien, por eso digo, el equilibrio, pero el chiste de Ali Paluch, de la burundanga, y no, hermano, aunque tengas la edad que tengas, ya está, no se puede hacer más, como no se pueden hacer más otros chistes que a nadie se le ocurriría hacer, y cuando los hacen, los cancelan en todos lados, no sé, con alguna ideología, o con alguna religión. Digo, hay cosas que no se pueden decir más, y punto. Uh-huh. Y bueno, pero sí, me atrevo a decirlo, que de los diputados hay menos participación, de todos los bloques. O sea, por ahí los empleados y desempleadas participan más, es obligatorio, o sea, y los diputados participan menos, es la verdad. O sea, eso es una autocrítica que hay que dársela, y ahora el presidente de la Cámara, Alexis Herrera, va a convocar para que se haga y se va a hacer, y ojalá participen más, pero la verdad es que cuesta, ¿viste? Como sigue siendo como algo de sentido común de, esto es otra cosa de... Ya pasó de moda, aparte ahora no está tan de moda, entonces es difícil. Pero bueno, creo que la única manera, un poco lo que decíamos al principio en relación a todo lo que comienza, en definitiva, en términos históricos, está hace poco el Ministerio de las Mujeres, está hace poco la Ley Micaela, todo lo que comienza hay que remarla, sí, y por ahí en un momento pensábamos que estaban cosas dadas que ya no están. Y bueno, y creo que no es solo en nuestro país, también yo leo bastante cosas de España, está pasando lo mismo. El patriarcado es resistencial y es, digamos, vuelve todo el tiempo, entonces es difícil la lucha y nos toca a esta generación hacerla, digamos, uh-huh. Sí o sí. Sí, obvio. Bueno, en ese sentido, yo tengo 37. Siento que soy generacionalmente una bisagra entre lo analógico y digital, y obviamente todo lo que es género lo fui aprendiendo con deseo, pero obviamente no es lo mismo hoy como lo toman cuando vas a un secundario a dar una charla. Es otra cosa. Igual más o menos. Bueno, por ahí es a veces sí. La suerte que te toca, el curso que te toca. Me ha tocado ir al Bellas Artes y son divinos los pibes, ¿viste? Y tienen otra... no tienen esa violencia que yo viví, ese bullying que yo viví en el secundario, ¿no? Y me acuerdo de el primer 8M que surgió acá en La Plata, que yo quería ir, pero no, vos no tenés que ir, vos tenés que hacer otra cosa. Después fue, sí, vos tenés que ir, pero atrás y con la cabeza baja. Después fue, sí, vos vas conmigo, porque es para visibilizar. Ahora pasó otro 8M, donde la sociedad está sin un peso, incluso decía hoy, cuesta movilizar, si no es un sábado es mucho más difícil. Y también están golpeando a las disidencias, a las minorías, para que no vayan, para que no estén. ¿Fuiste, no fuiste, lo viviste? Sí, fui, y de hecho yo tengo un hijo de 2 años, varón, y fue la primera marcha que fui con él. Fui acá en La Plata con mi hermana y con otras 2 compañeras. Y la verdad, primero que vi un montón de gente, o sea, mucha más gente de la que pensé que iba a haber, sinceramente. Vi bastantes varones. Eso también es personal, digamos. Yo siempre creí que una cosa es, no sé, tenés una compañera, tenés un hijo, bebé, o que no quiere llevar la marcha. No vas a decir, quédate vos cuidando al bebé. Estoy diciendo algo como exagerado, pero quédate vos cuidando al bebé, que yo voy a la marcha por marchar por tus derechos. Eso sería como el sketch de Malena Pichot. Sí. Pero después, qué sé yo, si pueden llevar al bebé y pueden ir los dos, ejemplo, o pueden ir los dos solos, o lo que sea, a mí siempre me pareció que era mejor que participen también los varones. Ahora bien, lo que por ahí molesta es el varón por ahí militante, que se arroga esa lucha, y que después el 9M y antes el 7M, vos tenés que encargarte del pibe, vos tenés, o sea, es como que la hipocresía
es lo que jode. Eso por un lado, a mí en lo particular, otra vez yo decía, a mí me gusta a mí no me molesta que me den feliz día y me gusta que me regalen algo, una flor o lo que sea. Capaz no es lo que elijo, pero digo, no es que, viste, que haya algún extremo de, ay no, que me regales una flor. Yo particularmente no, pero entiendo que lo que molesta es eso, cuando el 9M y el 7M hay una hipocresía. Eso por un lado, y por otro lado también esto que decía, que es un movimiento, primero que está, el movimiento feminista, hay un montón de mujeres, entonces hay tantas mujeres y tantas, digamos, tantos razonamientos o cosas que nos pueden gustar como mujeres hay dentro del movimiento. Entonces, no es que la que te dice, no, tenés que ir, habla por todas o por... Digo, son cosas que se van dando. Y segundo, también es algo nuevo que digamos, nuevo. Tiene mucha historia, pero está en constante construcción. Entonces, hay como esos vaivenes de... No vengas, no mejor, porque vamos a prueba y error, porque es difícil, porque realmente nos toca una difícil, que nos matan una vez por día en nuestro país, que seguimos cobrando menos, que seguimos dando menos lugares de poder, que nos siguen preguntando cosas que a los varones no en los lugares de trabajo. Entonces, nos equivocamos, sí, o trastabillamos. Bueno, pero la lucha es por la igualdad y hay que tener como ese, como el foco o el faro. En este programa tratamos de trabajar el concepto de soberanía en el mayor espectro posible, ¿no? Hablamos de soberanía geoestratégica, soberanía económica, soberanía política, soberanía satelital, y pienso en soberanía de los cuerpos, ¿no? Que por ahí es un concepto que no sé si es nuevo, pero que se le puede empezar a dar más forma ahora con el feminismo como bandera, y lo asociaba al Encuentro Nacional de Mujeres, y esto de que yo creo que ahora veo más a mis amistades mujeres que lo ven como algo, che, se viene el encuentro, organicemos y vamos, y antes por ahí era por ahí me equivoco, un sector como mucho más político, armado, y hoy es por ahí una piba que no es una militante política, va al encuentro de mujeres, ¿no? Qué bueno eso, porque yo sentía, cuando te decía lo de los colegios, yo sentía como que estos últimos años había como un retroceso, hubo por ahí, yo tengo 38, más o menos misma edad. Sos más vieja. Sí, te iba a decir, soy más vieja. Un año es un año. Ahora que yo tengo un año es un año. Pero para vos sos 87, pero ¿de qué? 16 de diciembre. Ah, claro, está bien. Encima un año más de colegio, es terrible. Es muy vieja. Pero creo que hace, ponele 10 años, empezó a abrir un montón y en los encuentros de mujeres veíamos... Yo fui a muchos y veía siempre, primero veía más radicalizadas, más el feminismo más organizado, y después empecé a ver mucho más, y ahora yo sentía como que había más un retroceso, ojalá que no. Creo que es lo que hablábamos al principio en relación a la marcha antifascista y demás. Es lo que es una fuerza que también, a ver, hay una cosa ideológica, porque yo creo que los libertarios es como que no lo entienden de los que rechazan lo colectivo. No, pero después hay mujeres feministas de diferentes sectores, de la izquierda, radicales, peronistas, digamos, nos unen, hasta incluso del PRO. Nosotros en la Cámara hemos trabajado proyectos, por ejemplo, de gestión menstrual, que lo ha presentado una diputada del PRO, lo trabajamos con Radical, lo trabajamos con compañeras del Frente de Todos, y todas estábamos de acuerdo, y cuando nos ponemos a hablar a raíz de lo de gestión menstrual y políticas en ese sentido, nos pasa lo mismo. Hay una tregua política y hay una unión de género. Y eso está o sea, es necesario, digamos. Es necesario y es necesario, está bueno, y también nos pasa esto que hablábamos en un momento, nos pasa lo mismo. Vas a un plenario y el uso de la palabra, cómo circula, y qué nos pasa a las mujeres, bueno, y miles de cosas que hay ahí algo que pasa y sucede en los encuentros que hay que tener en cuenta y en pos de un consenso social y de buscar desde qué lugar hablamos y de ponerle un freno, por ejemplo, a ciertas políticas como las actuales que no. Bueno, las mujeres tenemos ese potencial, incluso pensando en cosas como la economía y demás, diferentes, dentro de ciertos márgenes, pero tenemos ese potencial. Entonces me parece que
es tiempo de mujeres desde ese lugar. Como para salir de este rulo, bueno, creo que hay ahí algo, mujeres disidencias, de la lucha, de la calle, de los límites, del saber cómo, tanto en lo privado, en nuestras casas, en la gestión de los recursos y demás, como en lo público, saber cómo se lucha. Creo que es momento creo que podemos tender a ponernos más de acuerdo. Estoy segura de eso. Sí, totalmente. No, por último ya nos quedan 2 minutos, estamos... Pues re rápido. ¿Viste? Tan mala la pasaste entonces. No, pero hablé mucho. A eso viniste, a que te escuchemos. No, pensaba, por ahí eso vos decías que a veces te asustabas si había un retroceso, no. Pucha que bajó el sueldo de el trabajador estatal, ni hablar de la trabajadora estatal, ¿no? En 2-3 años, entonces a veces irte a un viaje que te quede en otra provincia, decís, che, no me da porque me subió del APO que me están afanando, ¿no? Entonces también esas trabas creo que las está haciendo justamente el Estado. Total, y después última cosa que me parece que también es en esto de tu participación en la marcha, creo que también es momento de realmente, digo en lo cultural, hablando de la lucha de género, saber que los varones, el patriarcado también los afecta. El otro día, última cosa, se firmó en la Cámara de Diputados un convenio entre el Instituto de Grooming, de la lucha contra el grooming, y un colegio de abogados de la provincia, acerca de esto, de la concientización en colegios y demás. Y la directora, que es la fundadora de Mamá en Línea, la directora del Instituto de la Cámara, contaba que hace poco en Mercedes, capaz lo vieron, yo la verdad la noticia no la había visto, se suicidó un chico, un varón cis, de clase media, y más porque tenía 13, 14 años, le había llegado el papá un video de él chapándose a su novia, no sé, un chape de adolescentes, y el papá lo viralizó en grupos, en esto de, bueno, soy de otra época, lo viralizó en grupos de WhatsApp, no sé si en Facebook, poniendo hijo de tigre. El chico se suicidó. Entonces, eso es patriarcado también. No es que, obviamente, a las mujeres nos ponen más en riesgo, porque no pasa eso con un varón, pero los varones son los que más se suicidan también. Por estos casos, o otras cosas económicas y demás. Entonces, saber que el patriarcado, combinado con el capitalismo, pero el patriarcado es también afecta a los varones. Entonces es momento de dejar esa lucha de Boca River, Gimnasia y el Pincha con ese tema, me parece. Como eso me parece como lo más importante en esto de tiempo de mujeres. No es de mujeres sexista el tema, es como de esto, de apuntar a eso, a más humanidad. Creo que es sumar y acompañar. Sí. Paz, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Te agradecemos mucho. Gracias por la invitación. Tu presencia, el micrófono del CECIM es tuyo también y de las compañeras, así que siempre está abierto para lo que haya que decir. Bien, muchas gracias y bueno, gracias, y saludos a todos los compañeros tan queridos del CECIM. Mandamos un fuerte abrazo del otro lado del cristal a Ale Quiles, el más grosso de toda esta radio, y nos encontramos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao. Radio Universidad de La Plata, AM 1390.